Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Una ola de crímenes, alrededor de ya 16 personas han resultado asesinadas, pero lo más grave, sin duda, es lo ocurrido tanto en Quilicura con la muerte de 4 adolescentes y lo ocurrido en Lampa, justamente ayer, en otra balacera que terminó con 5 personas asesinadas. Lo de Quilicura, por supuesto, nos hace preocuparnos y levantar aún más las alarmas porque se trata de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando particularmente de adolescentes de entre 13 y 17 años. Esto ha generado, ¿no es cierto?, que hoy día en La Moneda va a haber una reunión, una cumbre de seguridad con las policías, con el fiscal nacional y, por supuesto, las autoridades de gobierno para analizar la gravedad de los hechos ocurridos. Y queremos conversar a esta hora precisamente de este tema y de otros también con la presidenta del Partido Socialista, senadora por la región del Maule e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Paulina Bodanovich. Senadora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, muy buenos días. Senadora, lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo recibe usted, me imagino como gran parte de chilenas y chilenos, estos hechos que han sacudido al país en los últimos días? Evidentemente estamos enfrentando una criminalidad desconocida en Chile, una forma muy distinta de delinquir para combatir aquello. Creo que los esfuerzos que se han hecho van en el sentido correcto, pero evidentemente no producen el efecto inmediato que todos quisiéramos. Esta reunión que se va a producir ahora, en estos mismos momentos, debe estar empezando, es necesaria, pero no es solamente necesario hacer reuniones, es necesario establecer un sistema de coordinación. Yo lo vengo diciendo hace largo tiempo, en el sentido de, como abogada, incluso, no solo como parlamentaria o como presidente de partido, hace largo tiempo se viene señalando que la situación en que están digamos, la complejidad que tiene esto de abordar esto del sistema judicial es lento, es ineficiente. Aquí se requiere una coordinación verdadera del sistema penal para que opere y castigue a los culpables. La impunidad termina finalmente facilitando la delincuencia y la criminalidad organizada, como hemos visto hoy día. Por lo tanto, ahí creo que falta un énfasis. A ver, tengámonos ahí, senadora, ¿por qué usted está poniendo el foco en lo judicial? Porque se lo pregunto porque en estas horas, particularmente la UDI, está pidiendo derechamente la salida de la ministra del Interior y apuntando directamente a la incapacidad del gobierno para enfrentar esta crisis. Bueno, lamentablemente vemos siempre esta rotativa ministerial, entre comillas, así como existieron antes, están empezando hace tiempo con poner un ministro de turno para pedir su salida y condicionar a la salida de un ministro la aprobación de proyectos. Esa es la dinámica con la que este gobierno ha vivido. Y hemos visto además que producida la salida de tal o cual ministro, finalmente tampoco la derecha flexibiliza sus posiciones tributarias ni en materia previsional y sigue manteniendo las mismas eh, tácticas, digamos, de negativa y de no aprobación de nada. Entonces, lo primero yo creo que sería un gran error mover a quienes han estado a cargo del combate de la delincuencia y del crimen organizado en forma eficiente, y digo eficiente, Mirna, porque evidentemente los resultados no se pueden producir de la noche a la mañana ni en un par de meses. Aquí hasta hace poco por la propia derecha se le levantaban monumentos a Manuel Monsalve y hoy día salen a atacarlo con fiereza. Esto no se trata de temas personales ni de defensas personales, ni tampoco corporativas, pero sí hay que hacer un reconocimiento que la situación
de falta de orden con que recibe este gobierno el país no es culpa del gobierno. Aquí hubo una deliberada, creo yo, abandono en materia de seguridad. El crimen organizado no empezó el día que asumió el presidente Boric. El desorden de los ingresos ilegales en el norte del país no empezó ese día, así como tampoco la situación de la Araucanía. De manera tal que todos estos esfuerzos que se han hecho por mantener estados de excepción constitucional en ambas zonas, norte y sur, y digo esfuerzos porque aquí también hay que reconocer un despliegue de las fuerzas policiales y particularmente de las Fuerzas Armadas, un despliegue hace años donde la situación ha ido mejorando. No es la situación óptima. En la Araucanía seguimos teniendo atentados de índole terrorista, por eso la necesidad de que aprobemos prontamente el proyecto de ley antiterrorista que en el Senado, como ustedes saben, se aprobó tras la muerte de los 3 carabineros de Cañete, pero que ahora está en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ahí también hay que hacer el esfuerzo de que esa ley sea aprobada prontamente. Y no soy yo de aquellas que cree que todo se arregla con leyes, pero evidentemente cuando carecemos de una ley antiterrorista, también quienes cometen estos actos saben que la penalidad de sus actos va a ser la del delito común y en consecuencia son penalidades bastante bajas. Necesitamos, por ejemplo, fortalecer aquello. Ya, pero senadora, pero vamos, porque usted mencionó varios temas que tienen que ver, por supuesto, con el tema seguridad. Hay una columna hoy día de Carlos Peña en el Mercurio que habla, porque hace un análisis que me parece muy interesante de comentar respecto de lo que pasó en Quilicura, porque evidentemente, pues, senadora, que cuando empiezan a morir nuestros niños, ahí ya tenemos que decir, a ver, paremos un rato, porque aquí hay un tema mucho más grave aún, ¿no? La UNICEF acaba de pedir, o sea, se pronuncia, mejor dicho, por este asesinato y dice y le pide al Estado de Chile tomar medidas urgentes. Entonces, quiero que nos detengamos ahí, senadora, porque ¿cómo es posible que, más allá de las causas que no están claras todavía, chicos que están en una plaza sean acribillados? En un caso, como 10, 15 balazos, 40 balazos en total, armas claramente automáticas. O sea, ¿qué nos está mostrando ese hecho y cómo debiera abordarse, según lo que usted ha visto, ¿no? De acuerdo, además, lo que usted ve en el Senado, usted forma parte, ¿no? De la Comisión de Seguridad Pública. ¿Cómo hay que abordar un fenómeno como este? Bueno, tú bien lo dices, el tema es un tema de Estado. Por eso yo toco también al Poder Judicial. Hoy día en esta reunión entiendo va a estar el fiscal nacional, que preside un órgano autónomo como es la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, y que está, su función es investigar los delitos, conducir a las policías, dar instrucciones precisas en casos precisos, y por lo tanto eh, buscar la verdad judicial para poder llevar a juicio los casos, castigarlos. Pero tenemos otra, y van a estar por supuesto las policías y el gobierno. Es decir, tenemos la parte operativa por una parte, la parte política a la que responden las policías, en la dirección de las políticas públicas. Tenemos al órgano que investiga, pero también nos falta el órgano sancionador, que es precisamente el Poder Judicial. ¿Y por qué digo el Poder Judicial? Porque aquí tampoco se trata, Mirna, de echarle la culpa a otros, sino de integrar un sistema de persecución criminal efectivo. Y yo hago bastante énfasis en esto porque cuando tú ves los problemas que se producen en la realidad, en la práctica, yo lo he vivido, pero también lo he hablado con jueces, con fiscales, cuando te dicen que el fiscal que llega al sitio del suceso a las 4 de la mañana no puede llamar al ministro de la Corte hasta las 7 de la mañana para pedir la orden de allanamiento, tenemos un problema. Tenemos un problema porque en esas 3 horas ya cuando se produzca el allanamiento, si es que encuentran a la persona y encuentran las especies, ya no hay una línea de tiempo que pueda permitir llevar a esa persona a juicio como autor, sino que si es que encuentran las especies va a salir como simplemente por el delito de receptación, que tiene una pena absurda, de 2 años o 3 años. Entonces te digo, aquí tenemos un problema, porque finalmente, ¿dónde la gente delinque? ¿En qué partes? ¿En qué países? En aquellos países en que hay impunidad. ¿En qué zonas va a delinquir? Donde haya menos control. Entonces aquí no se trata solo de dotar eh, a, a los
policías, a las policías, al Ministerio Público de mayores recursos, al propio Poder Judicial, sino más bien se requiere que actuemos como Estado. Entonces, falta esa coordinación en que pongamos, por decirlo en el lenguaje de los auditores, la matriz de riesgo se concentre en estos delitos que son de mayor gravedad y, por cierto, aquellos que tienen que ver con el crimen organizado y dentro de eso, estos que hoy día hemos visto cometidos en contra de niños, porque cual sea la motivación que sea, no puede ser que niños o adolescentes que estén en la calle no puedan estar tranquilos en nuestro país. Claro, senadora, según sus palabras, lo que yo advierto es que usted considera que este gobierno está haciendo el máximo de lo que puede hacer, o sea, que si este fuera el gobierno de José Antonio Kast y las elecciones hubieran sido, ¿no es cierto?, al revés, y ganó José Antonio Kast, ¿usted diría que estaría enfrentando el mismo nivel de violencia con las mismas impotencias, ¿no es cierto? Eso es lo que entiendo de sus palabras, Bueno, o se puede hacer más. el multiverso no es lo mío, ¿ah? Entonces, la verdad es que estos escenarios paralelos son muy difíciles de construir, uno no puede saber qué habría pasado. Lo que sí podemos ver y constatar con datos, con cifras, es el estado en que el gobierno recibe la seguridad pública, un estado deplorable de quienes decían y han dicho por tantos años que a los delincuentes se les acabó la fiesta, quienes han criticado la migración, pero que finalmente no hicieron nada para conducir una migración ordenada, para darle condiciones a los migrantes, sino que siempre los han tratado de mala manera, pero que hoy día salen a defenderlos porque tienen eventualmente algún potencial electoral para ellos. Entonces yo creo que las personas y su condición humana hay que defenderla siempre, en toda condición, en todo momento. No se puede utilizar a las personas, no se les puede tratar como cosas, porque aquí hemos escuchado las peores frases de Kast y de otros respecto de los migrantes. Por lo tanto, creo que tenemos una realidad distinta en el país, una realidad, digamos, con el ingreso de migrantes distinta, y no solo por la delincuencia, porque no todos los migrantes son delincuentes, es una cosa bastante obvia, pero el gobierno ha hecho grandes esfuerzos y el gobierno junto con el resto de las instituciones. Aquí vemos cómo se ha fortalecido a la aduana, a la unidad de análisis financiero, a las policías, a la Directemar. Se sumaron más de 100 nuevos efectivos a esa policía marítima en un proyecto aprobado por el Ministerio de Defensa, por la ministra Maya Fernández, en fin, que es un proyecto largamente esperado, esta dotación extraordinaria. Lo digo porque cuando fui subsecretaria hace 8 años, ya la Directemar lo pedía y en este gobierno se han entregado esos recursos y esa posibilidad, de manera tal que se ha hecho bastante. Ahora, ¿se ha hecho todo lo posible? No, porque si fuera así, querría decir que ya no hay nada más que hacer. Siempre hay más cosas que hacer, Mirna. Y en ese sentido, yo espero que de esta reunión hoy día que va a conducir, entiendo, el subsecretario Monsalve en su calidad hoy día de ministro del Interior, salgan algunas líneas operativas distintas, algún trabajo en terreno, pero coordinado con el Poder Judicial. No sacamos nada con que haya una investigación eficiente, con que eventualmente se hagan allanamientos, se detengan a las personas, si a los jueces no se les puede molestar en la noche y vamos a tener que esperar 3, 4, 5 horas y finalmente esas personas van a ser pasadas a control de detención y van a quedar en libertad porque no hay un nexo temporal entre la detención y el paso al tribunal, de manera tal que por eso insisto en esta coordinación interinstitucional que se da en Chile solo en el marco de las reuniones que realiza el ministro de Justicia como seguimiento del sistema procesal penal, de la llamada reforma penal que ya lleva más de 20 años y donde todavía es necesario hacer esas reuniones de coordinación, y por eso insisto yo tanto en que si no tenemos ese eslabón de tener un circuito virtuoso entre todas las instituciones y entre todos los poderes del Estado, incluido el fiscal nacional o la Fiscalía Nacional, que es autónoma constitucionalmente, no vamos a tener éxito en los resultados. Y mientras mantengamos altas tasas de impunidad, porque si vemos que más del 34 o 40%, según otras cifras, de los delitos continúan con imputados desconocidos, es bien difícil que tengamos justicia, que castiguemos a los culpables de estos deleznables hechos y que finalmente haya un estímulo, el contrario, un desincentivo para seguir cometiendo delitos. Tener una tasa
tan alta de delitos con imputado desconocido, quiere decir que estamos fallando en la forma de enfrentar el delito, de buscarlo, porque cuando se comete un delito, las 48 horas siguientes, 72 horas son vitales. Ahí es donde tiene que haber una fuerza de tarea importante, donde tiene que haber una activación de todas las alarmas y salir a buscar al delincuente, a quien cometió el delito. Pasadas esas horas, es muy difícil que se logre hacer, tal como se hizo, Mirna, en el caso lamentable de Ronald Ojeda, donde se hizo una persecución rápida y eficaz. Eso es lo que necesitamos y eso es posible hacer, se hizo en ese caso. Entonces necesitamos que se haga en este caso de Quilicura y en todos los casos que tengan gravedad y que tengan que ver con el crimen organizado, porque cuando quedan libres, ellos se sienten amparados finalmente por el sistema. Claro, senadora, solo para cerrar este tema porque quiero pasar a otros temas antes que se nos acabe el tiempo. Senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, conversando hasta ahora con nosotros. Senadora, lo que quiero preguntarle es lo siguiente respecto de lo que señalaba en esta columna Carlos Peña, porque claro, junto con decir que por supuesto es el Estado, ¿no? El llamado, el Estado de Chile y por supuesto las autoridades que gobiernan, los primeros que tienen que garantizar que el Estado funcione, ¿no? Que las policías actúen como tienen que actuar, etcétera, etcétera, tiene el predominio de la fuerza, ¿no? Legítima. Pero por otro lado, lo que dice es que a propósito de los hechos que usted describe con ocasión del estallido social, hay un sector, la izquierda, que se concentró fundamentalmente en la equidad, ¿no es cierto? El tema de la equidad, los grandes temas que formaron parte del estallido, pero resulta que perdió de vista otro tema importante, que era el control de la violencia. Y de alguna manera se inhibió el Estado a sí mismo en ese, su principal, digamos, cometido, ¿no? Que es controlar la violencia. Y en este caso, por supuesto, el crimen organizado y todo lo que eso significa. ¿Hay alguna responsabilidad ahí de su sector en lo que hoy día estamos viviendo, senadora? A ver, varias cosas. Yo creo que el Estado no se inhibió de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Lo que pasa es que la legitimidad de ese monopolio de la fuerza fue puesto en cuestión. Recordemos los casos, y que son muchos, lamentablemente, de personas que quedaron privadas de la visión, que quedaron con daño permanente. Tal vez el caso más emblemático, yo lo tengo sentada al lado frente a nosotros en el Senado, en la primera fila, que es Fabiola Campillay. Entonces aquí hubo uso de la fuerza por el Estado para reprimir un estado de violencia generalizada o un momento de violencia. Sí, el monopolio legítimo de la fuerza se ejerció, sí, se ejerció con la legitimidad necesaria, yo creo que no, que hubo una falla en aquello y por eso hay casos que han sido condenados, casos que están en la Corte Interamericana, en fin, hubo un momento complejo. Hubo quienes avalaron la violencia del otro lado, por cierto, y también quienes avalaron los derechos humanos. ¿Hemos avanzado en aquello? ¿Hemos sanado esas heridas desde el punto de vista del país? Yo creo que no, porque quienes estuvieron en ambas posiciones probablemente no han variado de aquello. Eh, Hoy día, y también yo distinguiría cuando se dice la izquierda, porque hubo quienes desde la izquierda criticamos aquello, hubo quienes reclamamos por el Estado de Derecho, por el restablecimiento del Estado de Derecho, en ambos sentidos, que se terminara con esta eh, situación, digamos, de cierto desorden generalizado y que se impusiera el orden, pero que se impusiera el orden, repito, a través del monopolio legítimo de la fuerza. Por lo tanto, y eso es perfectamente posible en democracia. Eso es lo que nos falta entender, que se puede tener orden, se puede y se debe mantener el orden público, pero también que los medios tienen que tener legitimidad, que aquí no puede haber una situación donde se digamos, naturalice el uso de la fuerza de mala manera. Por eso insisto en el monopolio legítimo de la fuerza. Ya. Es que ahí quiero... Entonces aquí, a partir de eso, sí, perdona. Sí, es que perdón que la interrumpa, Sí, senadora. Lo que pasa es que quiero necesariamente, sí, tengo que vincular esto
y guardando completamente las proporciones, porque es un tema que se está investigando, lo ocurrido en Villa Francia, porque lo ocurrido en Villa Francia con estos allanamientos, ¿verdad? A usted la llevó a decir que esperaba que el Partido Comunista condene la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia, porque esto ocurre precisamente en medio de toda esta crisis de seguridad. Y se ha esgrimido, ¿no es cierto?, esta tesis del montaje, ¿verdad?, que el Partido Comunista y Lautaro Carmona ha ido retrocediendo, si usted quiere, en esas primeras declaraciones y dejando súper claro que aquí hay dos posturas al interior del Partido Comunista, no es todo el Partido Comunista el que está en esa postura de creer que aquí hubo un montaje o que podría haber un montaje, ¿no? Entonces, en este marco de lo que estamos viendo y de estos últimos hechos, ¿qué resignificación o significado tiene para usted lo que ha pasado con Villa Francia y particularmente la situación que ha tenido su partido con el Partido Comunista? Mira, a mí me parece inaceptable que en democracia se justifique la tenencia al armamento en poder de civiles. ¿Quién lo No justifica? entiendo cuál es la... Bueno, yo creo que perfectamente cuando se elabora esta tesis del montaje, a mí me parece que detrás de eso hay una cierta justificación, porque finalmente es la contrapartida de decir esto es un montaje. Si es un montaje, o como nadie ha explicado tampoco qué entendemos por montaje, por eso yo dije que esperaba que se aclarara cuál era la posición del Partido Comunista. El Partido Comunista eh, no es todo el Partido Comunista, efectivamente, pero si aquí se está buscando justificar aquello, me parece bastante grave. Mucho se me dijo durante estos días, o se nos dijo a Lautaro Carmona y a mí, como si habíamos terminado, no sé, como las preguntas, si uno terminó la discusión. Entonces, la verdad es que yo hice el punto porque me parece que es importante. Esto es un punto político, es un punto eh, sumamente complejo, porque si nosotros justificamos la violencia, finalmente lo que estamos haciendo es debilitar el Estado de Derecho. Y Pero si están debilitamos el Estado de justificando, Derecho, no, déjame terminar. ya, Si estamos justificando la violencia en cualquiera de sus formas, finalmente debilitamos el Estado de Derecho y precisamente lo que hemos tratado los parlamentarios, las fuerzas políticas de gobierno y el gobierno mismo es fortalecer el Estado de Derecho desde que se asumió el gobierno y en particular diría yo desde que asumió la ministra Toá en Interior, donde ha reformulado la política de persecución criminal, donde han puesto todos los recursos o gran parte de los recursos, no digo todos porque siempre puede haber más y es uno de los temas que creo que tenemos que revisar. ¿Dónde vamos a enfocar los recursos de nuestro país de ahora en adelante? Porque me parece que hay cosas que va a haber que dejar de lado, no los derechos sociales, por cierto, pero sí otras cosas que se pueden postergar y sí focalizarnos en el gasto en materia de seguridad. De manera ya. tal que yo creo que hay una línea y cuando vemos que nuevamente hay llamados a saltarse de estudiante a los que no les sube el pasaje, entre paréntesis, y que eso se empieza a validar por ciertos sectores políticos, yo creo también que tenemos que hacer una línea, porque no vamos a permitir, digamos, no debiéramos permitir como país que se repitan hechos tan dramáticos como los que se vivieron para el estallido social. Pero también hay que atender a las causas del estallido social, que no pueden ser invisibilizadas. Y cuando hablo de las causas, hablo precisamente de los temas que hoy día nos tienen discutiendo. La reforma previsional, el primero de ellos. Seguimos varios años después, todavía con las mismas pensiones y frente a ello la derecha sigue intransigente y nuevamente piden el ministro, el café, ahí la derecha de su brazo a torcer y siga defendiendo y manteniendo un sistema injusto como son las AFP. Sí, senadora Bodanovich, es que usted dijo algo ahí muy importante. Usted dice que cuando se esgrime la tesis de un montaje, tácitamente se está justificando la tenencia de armas en población civil. Pero hasta ahora lo que ocurre es que lo que se cuestiona es que esas armas realmente pertenecieran a las personas detenidas. No es que se diga que está bien que las armas existan, ¿no? En manos de civiles, para entender bien ahí su punto. Bueno, yo no sé, yo no entiendo la tesis del montaje, nadie ha explicado, nadie se ha hecho cargo de ella, nadie la ha desmentido tampoco hasta ahora, ni le ha pedido disculpas a la ministra o al subsecretario o al propio presidente, porque lo dijo la ministra Vallejo, que también es del Partido Comunista, dijo señalar que aquí hay un montaje, no conocer cómo obra este gobierno.
Entonces, ahí creo yo que hay una línea donde no soy yo la que tiene que salir a aclarar los dichos. Y por eso la condena a la violencia tiene que ser clara en todos los aspectos. Nosotros tenemos que estar como un solo cuerpo tras el gobierno y tras el Estado. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando solo de los partidos de izquierda, ni solo de los partidos de gobierno, todos los partidos políticos tenemos que estar, y todas las fuerzas sociales, porque este es un combate que no es un combate del gobierno, y por eso se requiere cierta generosidad misma, porque probablemente para un cierto sector político de la derecha puede ser eh, interesante, para decirlo de alguna manera, ver aquello y tomar palco, entre comillas, y no actuar y no ayudar, porque de esa manera sacan un rédito barato. Pegarle al gobierno, exigir salidas, cambios, decir que el gobierno no ha hecho lo suficiente. Claro, eso da una cierta tribuna, pero hay que recordarle a la oposición que con todo lo que hacen, con todo lo que dicen y con todo lo que critican al gobierno, su aprobación bordea el 15%. No han subido, no han capitalizado toda esta crítica feroz, al contrario, tienen una evaluación mucho peor que la del propio gobierno, de manera tal que aquí lo que se requiere de verdad, en esas tan manías frases de la unidad nacional, creo que ha llegado el momento en que también la derecha entienda que no puede sacar la ganancia pequeña para pedir la salida de uno u otro ministro. Y como digo, aquí no hay defensas corporativas ni personales, pero sí hay reconocimiento a una tarea que la hacen también desde las propias policías y que creo que también la hace la ciudadanía. La ciudadanía reconoce en la ministra Toá, en el subsecretario Monsalve, el trabajo que han hecho y la preocupación que han tenido por estos temas. ¿Es todo esto lo suficiente? No, no siempre. Y afortunadamente todavía quedan cosas por hacer. Yo creo que tengo, digamos, no esperanza, porque aparte de la esperanza que siempre es necesaria, tengo la certeza de que esto se va a abordar con la seriedad que requiere. Hablé ayer tanto con la ministra, vicepresidenta Toá, como con el subsecretario Monsalve, y sé que a partir de esta reunión pueden venir otras políticas que sean mucho más efectivas en el combate del crimen organizado, el narcotráfico y también, Mirna, y con esto termino, Sí, sí. se requiere que la derecha apruebe proyectos importantes, no para el gobierno, son para el país. La lucha contra el crimen organizado también se gana siguiendo la ruta del dinero. ¿Dónde está la plata ilícita? El narcotráfico, el crimen organizado tienen por finalidad o necesitan para sus fines dinero. Y ese dinero se lava en el sistema. Y para perseguirlo se requiere aprobar la ley que hemos discutido en el Senado que crea el nuevo sistema o el subsistema de persecución en el sistema financiero, donde se integra la unidad de análisis financiero, la Comisión de Mercado Financiero, se le dan facultades al Servicio de Impuestos Internos, y también se requiere aprobar la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, porque ahí se faculta a impuestos internos y aquí es donde ha estado digamos, el problema con el secreto bancario y el levantamiento eventual del secreto bancario. Nosotros solucionamos en parte ese problema hasta ahora en la Comisión de Seguridad del Senado, pero la ley de cumplimiento tributario se requiere que avance. ¿Por qué, Mirna? No solo porque da facultades para perseguir, sino porque da recursos. Y esos recursos que vamos a percibir, que hasta ahora no los percibe el fisco, se van a poder destinar a la persecución criminal. Es decir, vamos a evitar por una parte que circule el dinero eh, del crimen organizado, y en segundo lugar vamos a recaudar más vía impuestos, y esa mayor recaudación se puede destinar a la persecución criminal del crimen organizado. Es decir, se gana, como se dice, win-win. Entonces yo llamo también a la derecha en este sentido a aprobar ese proyecto que es muy, muy relevante. Claro, senadora, dos cositas, que me queda el tema del voto, necesito hablar de ese tema solo, pero una frase cortita. Según sus palabras, desprendo de que no está superado el conflicto que usted tuvo con Lautaro Carmona, este conflicto público que se dio a conocer en estos días con declaraciones mutuas, ¿no? Es que mira, las cosas, esto de superar el conflicto, esta es una relación política, donde hay diferencias políticas.
que se hacen ver, y evidentemente yo mantengo mi posición, yo no me voy a desdecir, porque es algo que es evidente donde tenemos una diferencia, pero también tenemos que trabajar en los temas relevantes para el país. Entonces, una cosa es marcar el punto, hacer digamos, la, decirlo y marcar este punto de diferencia y ojalá esperar que el PC se pronuncie sobre el tema ya como Partido Comunista, pero evidentemente a nosotros, a mi partido y a mí nos interesa que avancemos en estas normas que te estaba hablando yo, en el cumplimiento tributario, Perfecto. en la reforma previsional, que le Sí. demos contenido a esa reforma y aprobemos un proyecto que le mejore las pensiones a los chilenos. ¿Dónde está la línea roja para nosotros como Partido Socialista? Que se mejoren las pensiones. Todo el resto lo podemos discutir con mayor énfasis, con una transitoriedad, con todo lo que se quiera, pero que mejoremos las pensiones de los chilenos hoy día. Entonces, para enfrentar estos desafíos, Mirna, tenemos que hacerlo en unidad y la unidad del gobierno no es suficiente porque los votos del gobierno no son suficientes. Por lo tanto, así como tengo diferencias profundas con la derecha, también tengo que buscar la forma de que lleguemos a acuerdos en estos temas que son temas de país, en la seguridad, también en la reforma previsional y, por cierto, en materias tributarias que son importantes para el país, no para el Ya. gobierno. La derecha cree Senadora, que negando los mm, votos para la reforma previsional o para el cumplimiento tributario se perjudica al gobierno, no, se perjudica a la gente. claro. Senadora, en muy cortito, ahora sí que estoy al borde del tiempo, senadora Paulina Bodanovich, pero quiero saber cómo ha visto usted este tema de de que haya salido a ver, estos cambios respecto del voto obligatorio, sin sanción, todo lo que ha pasado respecto del voto extranjero, el veto del gobierno. ¿En qué va a quedar esto, senadora, y cómo ve lo que ha ocurrido? Mira, la verdad es que aquí la discusión se ha tratado de darle un acto jurídico, y digo tratado porque destacados abogados de la plaza, como se dice, han emitido su opinión. Por un lado, Jorge Correa Sutil, hoy día en el diario viene una larga explicación en contrario de Cristian Suárez, que fue constituyente, que fue, no constituyente, consejero constitucional, Claro. que es un destacado abogado, magíster de la Universidad de Talca. En fin, la discusión jurídica siempre es interesante, ilustrativa en la academia, pero hoy día lo que tenemos es un punto político, donde hay quienes sostienen que esto finalmente eh, se habría hecho con un interés electoral. Y son quienes han criticado por tantos años a los migrantes, son los que los han tratado de la peor manera. Entonces yo creo que aquí también hay un aprovechamiento político de la derecha frente a un punto que es sumamente discutible y que se dio esa discusión en el Senado en términos jurídicos, no políticos. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar el veto, vamos a aprobarlo en lo que nos importa fundamentalmente, que es que se cumpla con el objetivo de esta ley, que era que el voto fuera en 2 días a petición del CERVEL. La derecha no quería esto, se resistió bastante, y que este voto de 2 días tenía su justificación en que el voto era obligatorio. Y todos entendemos que el voto es obligatorio cuando trae aparejada una multa de un monto que sea posible de pagar y que no le traiga otras consecuencias a las personas. De manera tal que el veto, si tiene y contiene la multa, para mí es un veto que es suficiente y es necesario de aprobar. Ya, pero multa también para los extranjeros. Bueno, eso yo desconozco los términos que va a venir el voto, perdón, el veto, eh, pero entiendo que la posición del gobierno ya se manifestó en el Congreso, y como digo, esa es una discusión jurídica. Yo personalmente creo que es posible distinguir que no hay ninguna inconstitucionalidad, pero lo más probable es que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, de manera tal que será la institucionalidad la que finalmente sancione si es posible o no hacer esta distinción. Como digo, la distinción jurídica es posible, hay teoría y hay fundamentos para ambos casos de distinguidos juristas, pero no nos confundamos, Mina, aquí la discusión no es jurídica, la discusión es política y nuevamente la derecha toma esta herramienta para pegarle al gobierno en circunstancias que deberíamos estar preocupados de tener una buena votación, de que se imponga una multa que sea razonable y de que la derecha, en vez de estar preocupada de pegarle al gobierno por este tema,
se preocupe de ordenar a su gente, de obtener votos suficientes, como digo, para proyectos tan importantes como el del subsistema financiero y el de cumplimiento tributario, que son necesarios para el país, no para el gobierno. Perfecto. Senadora Paulina Udanovich, presidenta del Partido Socialista, senadora por la región del Maule e integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso volvemos con Iván Weissman, editor del newsletter El Mostrador Semanal. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios, más productos, más cooperativismo, es más remanente. Conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.